Hola a todos, hola a todos, los saludos. Hoy hablaremos de la epístola de Gálatas. Gálatas fue escrita por Pablo, así que bueno, vamos a verlo, revisemos los tres puntos que vamos a estudiar el día de hoy. La Dani, Sí, mi te secretaria, tocan me va a ayudar. las llaves Así que, para... esos son los tres puntos. Dice la defensa de la autenticidad del Evangelio, dice una, contaminados, dos, acusados de intoxicar. Eso es una acusación peligrosa, ¿cierto? Contaminados, la acusación y los justificados por la fe. Esta epístola, como dije al principio, la escribió Pablo. A ver si la Dani me va pasando la diapo. Exacto, la escribió Pablo en uno de sus viajes misioneros, va dirigida más que a la iglesia de Galacia. El texto parte diciendo en Gálatas capítulo 1, versículo 2, a las iglesias de Galacia. O sea, eso me da a entender de que no tan solo era una comunidad de fe, era más de una, y que su epístola debía ser tomada, debía ser leída por cada una de estas distintas comunidades que estaban ahí en Galacia. Comentarles, estaba pensando en los datos que siempre nos arrojan la escritura, que los habitantes de Galacia, como dice ahí, como dice la presentación, eran descendientes de los celtas, de los cuales venían del centro de Europa y habían migrado hacia ese lugar al menos 3 siglos antes. Pasamos a la otra diapo. Y ahora tendremos la lectura en el cual está la lección de hoy, lo que vamos a aprender. Pero que presten mucha atención, porque generalmente cuando nosotros leemos las escrituras, hay cosas que están ahí para que nosotros podamos aprender. Algunas las podemos captar al tiro y otras necesitamos la narración o la enseñanza de alguien, pero vamos poniendo atención. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas nuevas, de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguno anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Esa parte que... Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, no sería siervo de Cristo. Dale, Dani, si me puede pasar la otra ya. Tenemos una problemática que partimos leyendo en el libro de Gálatas. Pablo dice y parte nombrando que otros se pasaron, o sea, se pasaron a otro evangelio, y después dice, no es que haya otro evangelio, sino que hubo gente que sembró cizaña, sembró confusión entre ustedes, y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Wow, fuerte palabra, y parte después diciendo, aunque nosotros o un ángel del cielo, imagínate un ángel, les predicara algo distinto a lo que nosotros enseñamos, sea maldito, caiga en maldición, como diría la versión 60, sea anatema. Y después lo vuelve a repetir si reciben un mensaje distinto, caiga. Es como decir, arda, muera, sea consumido su cuerpo. Y después Pablo dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Que busco la aprobación de Dios o de los hombres? Y ahí él se defiende buscando siempre la aprobación de Dios. Papito, estoy ocupado ahora, no te puedo atender. No, mi rey, la mamá lo va a atender. ¿Por qué tienes esas fotos de bebé? Porque estoy enseñando, hijo. Continúo. Y parte diciendo, me asombra tan pronto que estén dejando ustedes a quien los llamó a la gracia. O sea, estaban desertando, había algo
un agente contaminante ahí, que los hacía desviarse del camino. Bueno, como dijimos, no es que haya otro, sino que alguien estaba influenciando. Si pasamos a la otra diapo, Dani. Enseñanza contaminada. Siempre cuando nosotros leemos la Escritura, podemos darnos cuenta de que están los hechos del Evangelio. Hay hechos que son irrefutables en las Escrituras. Por ejemplo, yo le voy a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a 12. Eso no da para una doble interpretación. No da, eso es un hecho, y es un hecho de las Escrituras, que nosotros creímos y recibimos por fe. Y a los que crean en estos hechos, de que Jesucristo vino al mundo y murió por ti, por mí, inclusive hasta por el Ariel, y hizo en un repete, hasta murió por el Claudio. ¿Es cierto? Y que no tan solo murió, sino que resucitó y se levantó. Esos hechos son irrefutables. Lo que ocurre acá en Galacia es algo que pocas veces se da, una interpretación o una reinterpretación de los hechos. Y Pablo tiene una reinterpretación de los hechos por un grupo que se opone a Pablo, por un grupo que ya lo vamos a nombrar, que viene detrás de Pablo, y todo lo que va enseñando Pablo, ellos atrás se van oponiendo. De repente pensamos que ser apóstol en los tiempos de Pablo era como predicar en una gran iglesia, que siempre te recibieran bien, pero imagínate estar enseñando de un lugar a otro, que venga gente detrás tuyo y venga enseñando todo lo opuesto o desacreditando, o diciendo que tú no enseñas toda la verdad. La epístola de Gálatas es una epístola de apologética, o sea que defiende lo que cree y presenta argumentos válidos en lo que cree. Ahí, cuando vemos la presentación, dice interpretación de los hechos. Las personas que venían detrás reinterpretaban o interpretaban los hechos que les mencioné, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que se levantó al tercer día, reinterpretaban los hechos, añadiendo y quitando cosas. Y en algunas cosas añadiendo bastante más. No se las digo ahora porque es parte de la lección que estamos haciendo ahora. Pablo cita 13 veces la palabra evangelio, con lo cual busca defender lo que él enseñó. Está Gálatas capítulo 1, versículo 7, que lo leímos, y se lo voy a volver a leer porque es súper interesante y nos ayuda a comprender mejor el texto o ¿cómo decirlo? Esta lucha que se da. Dice, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio. O sea, había gente que entró en medio de las comunidades y empezó a enseñar otras cosas y se les dio lugar. ¿Saben qué? Y no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio que el que nosotros hemos creído. Cuando alguien predica otro evangelio, decimos nosotros que ese evangelio está contaminado o que es letal. Si yo tomara, si me ven, le puse aquí cianuro. Y si yo le pusiera a mi agua 2 gotitas y después yo le diera a mi suegra o le diera a alguien, seguramente ese alguien va a enfermar y va a morir. Y por más que sean pequeñas gotitas, estos Gálatas estaban siendo contaminados con una enseñanza que era distinta y con una enseñanza que traía sobre ellos esclavitud. No hay otro evangelio. Cuando se contamina el evangelio, finalmente deja de ser evangelio. Se vuelven enseñanzas de hombre, en falsas doctrinas, por maestros que buscan agitar, perturbar, lo que Pablo en ese entonces estaba enseñando. Y lo peor de todo es que
hicieron caso, empezaron a tomar esas enseñanzas y se empezaron a desviar. Pasemos a la otra diapositiva. El hecho es muy similar a lo que se vive en el huerto del Edén. Tenemos esta escena de Dios creando el universo, Dios creando todo, hizo al hombre, hizo a la mujer, hizo el huerto y los dejó a ellos como administradores de este huerto. Y les pone una restricción. Y le dicen, del árbol que está en medio del huerto, de este árbol, no coman. Y dicen las escrituras que la serpiente era el animal más astuto que todos. Y empieza a dialogar con la mujer, que es lo que voy a leer ahora. Anterior a lo que está escrito aquí, la serpiente le habla a la mujer y le dice, sí que no pueden comer de ninguna fruta. Y ahora parto con la lectura. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, no coman ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, eso no es cierto. Pareció lo que le empieza a pasar a Pablo con los Gálatas. Él enseñó algo y vino alguien detrás de esa creencia. Tenemos el caso ahora de la serpiente y la mujer. Eso no es cierto. No van a morir si comen, muchachos. Dios sabe muy bien que cuando coman ustedes de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Todos conocemos el desenlace de lo que pasó luego, que comieron. Pasamos a la otra diapositiva. Todos sabemos el desenlace de esa historia de la mujer y la serpiente, que finalmente ellos comen, y por esa pequeña mentira que se veía inofensiva, después ellos fueron sacados del huerto, ellos tenían comunión con Dios a diario, y tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia. Cuando uno sigue leyendo el Génesis, después vemos que Dios los viste con pieles, los viste con justicia, representación de justicia. Y acá se da una situación en la epístola de Gálatas súper compleja, porque este conocimiento extra, o este conocimiento, o este pequeño veneno, empieza a calar en medio de la comunidad y empieza a traer consecuencias. Dios, ¿sabes que Dios te permitió que tú te acercaras a Él? Y aquí voy a leer algo que anoté delante. No es que haya otro evangelio, no es que no haya otro evangelio, sino que el evangelio que se empezó a predicar no tiene nada que ver con el que recibieron de la boca de Pablo. No es la misma especie, no tiene que ver nada con lo verdadero. Se comenzaron a enseñar falsas doctrinas. Empezaron a confrontar a Pablo, a cuestionar su apostolado, a cuestionar quién lo nombró, a cuestionar si conocía inclusive a Pedro. Empezaron a cuestionarse un montón de cosas. ¿Sabes qué? Dentro de las cosas que mientras escribía, yo pensaba, muchas veces he visto gente partir tan bien, correr a una gran velocidad, pero que después es contaminada. Contaminada por la crítica, contaminada pensando que siempre las cosas se pueden hacer mejor, y yo creo que sí. Muchas veces admiramos por medio de videos que vemos grandes ministerios y pensamos, eso debiera ser el Claudio, eso debiera ser el Ariel, eso debiera pasar en Sal y Luz. Una cosa es aportar y otra cosa es contaminarnos con la crítica. Puede que Dios te haya llamado independiente de tu situación, en pareja, teniendo tu segunda nupcia, con la mezcla de los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, inclusive teniendo hijos por fuera.
puede que estés viviendo esporádicamente con tu polola, con tu pareja, puede que tú seas un mentiroso, un mañoso, un intempestivo, un arrogante, pero Dios permitió que te acercaras a Él, que fueras salvo y que también dejaras tu forma de vida para que la vida de Cristo pueda ser implantada. No te contamines, no añadas cosas. Recibe y cree el evangelio que has recibido en sal y luz. Esfuérzate en él. Esfuérzate en él. Más de alguna vez hemos visto, seguramente con Ariel, cómo más de alguna iglesia se divide. Y generalmente cuando se dividen es porque alguien de afuera trajo un conocimiento extra. Trajo al parecer como algo más de Dios. Y muchas veces entre la doctrina, entre las enseñanzas que se plantean en una comunidad de fe y en otra que se trae externa, luchan, chocan, a lo mejor ambas buscan acercarse a Dios, pero terminan no siendo compatibles. Por eso es súper importante retener la enseñanza. Si en algún momento escuchan una predicación, a mí me ha pasado más de alguna vez escuchando un podcast, tratando de aprender en mis tiempos que voy conduciendo, pero eso igual lo aterrizo al conocimiento que he aprendido de mi pastor, de mis maestros de escuela dominical, de los líderes que he tenido, y de lo que obviamente también Dios me ha permitido aprender en las Escrituras. El problema de los Gálatas es que se dejaron contaminar. Y siempre que ocurre un accidente, si hay una contaminación, hubo alguien que puso eso, que es el punto 2 que vamos a ver acá. Acusados de contaminar. Dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de las buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¡Wow! Una epístola lanzando maldiciones no es simplemente porque esté peleado con alguien, sino que en eso el apóstol Pablo no va a transar. Ni siquiera 1 milímetro le va a dar cancha a cosas que no tienen que ver con el evangelio. Vamos a la otra diapo, Dani. ¿Quiénes eran estos acusados de haber envenenado a estos hermanos de Galacias, a estos Gálatas? ¿Quiénes fueron? No fueron sino otros que judíos que andaban, que caminaban, que no habían creído a lo mejor 100% en Jesucristo y algunos derechamente no creyeron, pero que sí seguían imponiendo la ley, que sí seguían imponiendo un conocimiento que ya lo vamos a ver, y el mismo apóstol Pablo los acusa en la epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, dice, falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban a espiar la libertad que tenemos. Y estos insisten una y otra vez en perpetuar sus normas como condiciones a los nuevos creyentes, a lo cual Pablo se opone radicalmente. Y yo les voy a contar cómo fue el diálogo, cómo a lo mejor engañaron a esta comunidad. Acuérdense que Pablo predicaba en un lugar, estaba meses y después se iba a otro, en algunos era años, pero iba generalmente tratando de abrir nuevas comunidades de fe, nuevas iglesias. Y por detrás venían estos judíos que preguntaban, ¿ha pasado el hermano Pablo por aquí? Y contestaban a la gente, sí, él vino y predicó el evangelio y nosotros lo aceptamos. Somos convertidos y ahora tenemos a Cristo como Señor y Salvador nuestro.
y formamos parte de los creyentes. Ah, qué bien, respondían los judíos. Nos parece muy bien. Así que les dijo eso, qué bien. Pero ¿saben qué? El hermano Pablo de repente es bastante exacto, pero en otras se les va quedando parte del conocimiento atrás. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley. No les dijo eso, ¿verdad? Les dijo que ustedes debían circuncidarse. Les dijo a ustedes que debían guardar ciertas fiestas. Pues bien, les debería haber dicho todo eso. Así que ustedes que quieren confiar en Cristo, pero también deben confiar y guardar esta ley, la ley de Moisés. No hay otra manera de ser salvo. De a poco, estos se iban contaminando, iban añadiendo algo más al mensaje. Como dice ahí, algunos grupos de judíos, ¿cierto?, recorrían las iglesias. El hermano Pablo, lo que le leí recién, decían que era muy exacto, pero que de repente se le quedaban cosas atrás. Y ahí aprovechaban de meter este conocimiento extra. Pero ¿qué tan peligroso puede ser meter un conocimiento extra? Yo creo que tiene que ser bastante peligroso. De hecho, ya ha sucedido, hace un tiempo, murió un niño en Centroamérica porque veían que este niño se portaba mal. Entonces, no se le ocurrió nada mejor a los papás que amarrarlo a unos postes y dejarlo varios días. La idea que era que este niño cumpliera 40 días de ayuno para que Dios se manifestara y fuera salvo. ¿Qué pasó al cabo de estos días? No alcanzó a llegar ni a la mitad y el niño murió. El niño murió, imagínense. Estos pseudos cristianos fueron detenidos y condenados a un par de años de cárcel porque son los responsables de su hijo. Y su hijo falleció. Entonces, cuando nosotros introducimos, generalmente las sectas te van a pedir, haz esto, pónete esto, habla de esta forma, entrar en el misticismo, pero ¿saben qué? Cristo a nosotros nos trajo libertad, como les leí hace un ratito. Puede que tu condición cuando haya llegado a Cristo no sea la óptima, y sin duda también fue la mía, cuando yo tenía 16 años, rebelde, aquí, allá, esto y un montón de cosas. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros sí debemos tomar no tan solo el conocimiento, sino que tomarnos de la libertad y no volver a pecar ni engancharnos en cosas pasadas. Les quiero leer este texto bíblico que está en Hechos. Hubo un momento, una reunión, porque fue de bastantes peleas, que se le enseñaba a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? No los amables que sonreían, sino todos aquellos que no eran judíos, todos aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Todos estos, y en algún momento se determinó lo siguiente. En cuanto a los creyentes no judíos, o sea, en esto entra también el Carlos, la Sofi, la Maggi, la Dani, en cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, o sea, que no se tomen la sangre de los animales, de la carne de los animales estrangulados, porque tenían la costumbre de ahorcar un animal, levantarlo en un árbol y que éste muriera por asfixia, de sangre, de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. La otra versión dice de fornicación, que se abstengan de estas cosas. Pero no dice que tengan que guardar el sábado, no dicen que tienen que traer un animal una vez al año para que el sacerdote o los sacerdotes maten este animal, se corra la sangre en representación de tus pecados. No dice eso. No,
Dice que fueron muy pocas las restricciones. Pasemos a la otra diapo, Dani. Gálatas, lo voy a buscar acá. Dentro de todo esto que sucedió, el apóstol Pedro, en algún momento también teniendo parte de esto claro, y él mismo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, fue a predicar a casa que no era a la casa de un gentil, que podríamos decirlo así, que no era judío, y mientras él predicaba, el poder de Dios se manifestó y fue evidente. Él tenía, podríamos decir que estaba claro que los gentiles podían convertirse ante el anuncio del evangelio y que no era necesario circuncidarlo, ni que siguiera la ley, ni ciertos ritos. Podían ser salvos en la gracia del Señor siempre y cuando estos creyeran. Y escuchen lo siguiente, porque aquí es una de las pocas veces que vamos a ver cómo dos apóstoles, uno le para el carro al otro. Dice lo siguiente: pues bien, cuando Cefas, o sea Pedro, fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran alguno de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor. O sea, él comía sin problema con los no judíos, y cuando llegaron algunos de parte de Santiago, él empezó a retraerse y a separarse de estos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos que se le unieron a su hipocresía, dice Pablo, entonces los demás judíos que se le unieron a su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita cuando vi que no actuaban correctamente como corresponde a la verdad del Evangelio. Le dije a Cefas, Pedro, delante de todo, si tú, que eres judío, vive como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? ¡Wow! Imagínense, estaban comiendo y Pablo se dio cuenta de esta actitud. Y de esta actitud de alguien que era el líder máximo, podríamos decir, de la iglesia de creyentes en Jerusalén, y que era reconocido y tenía toda la autoridad, pero cuando llegaron estos que sí buscaban que los nuevos creyentes se circuncidaran, Pablo dejó de comer con estos inmundos, con estos que para los judíos eran perros, que antes no tenían Dios, y se empezó un poco a avergonzar, a retraer, para que no lo cuestionaran. Y empezó a tener este doble estándar. Cuando entra algo a la comunidad, ya sea un chisme, mira al Claudio, mira cómo se comporta, mira lo que dijo, mira lo que hizo, y nosotros no ponemos frenos a actitudes que a nosotros nos contaminan, vamos a pagar como comunidad el precio de haber aceptado, de haber dado lugar a enseñanzas que nos corresponden. En el caso de ellos fue una enseñanza que empezó a correr. Pero díganme si también la crítica o la funa hacia otras personas en silencio no es algo que también como cuerpo de Cristo nos contamina y nos divide. Qué triste sería que con el Ariel nosotros peláramos al Claudio, y cuando nos juntemos con el Claudio nos mostremos como amigos, pero que cuando llegara el Víctor, llegara el Marco y llegara el Carlos y el Eric, nosotros no quisiéramos juntarnos con el Claudio, porque le sabemos esta yayita, porque hemos visto esto del Claudio y hemos visto esto otro. ¿Saben qué? No, así como las gotitas del cianuro o como la levadura que uno le pone al pan, pequeñas cosas
hacen que nosotros nos contaminemos. Acuérdense de Adán y Eva, acuérdense de que Pablo parte diciendo, muchachos, ¿quién les enseñó otro evangelio? ¿Por qué tuvieron que apartarse de esto? ¿Quién les dijo, quién les abrió y les dijo que hay más cancha? ¿Quién elevó los rangos hasta donde nosotros podíamos llegar? ¿Quién les dijo que podían conducir sobre 160 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad, con las luces apagadas en medio de la noche? Así de peligroso es cuando nosotros introducimos cosas que no corresponden al cuerpo de Cristo. Personalmente, he tenido la oportunidad de ver cómo gente se cambia de iglesia, en donde iglesias donde tocan el chofar, donde tienen manteles, donde tienen cosas, inclusive hasta del tabernáculo, que es parte del Antiguo Testamento, que se enseña ahí todo. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una libertad en Cristo y debemos aprovechar esa libertad, y es una libertad plena. Te vuelvo a decir, no importa cómo llegaste, no importa la cantidad de hijos, la cantidad de relaciones, lo insolente que seas, lo masturbator que seas cuando estás solo, que así como alguien berril tú veas pornografía, da igual. Pero si tú has decidido mantenerte en Cristo y tomar la enseñanza que nosotros hemos impartido en Sal y Luz, tu vida tiene que cambiar, tu vida va a cambiar, pero no demos lugar a otras situaciones que contaminan el cuerpo. Pasemos a la otra diapo, Dani. Y dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sin embargo, el reconocer que nadie se es justificado por las obras que demanda la ley, a la cual los judíos le hacían campaña, sino por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no en las obras de la ley. Porque por estas nadie es justificado. Nadie es justificado. Dani, pasemos al otro día. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual nosotros podamos ser salvos, si no es en Jesucristo. Ni siquiera es por tu carrera, por lo que tú puedas hacer, no es por tu nivel económico, ya sea si estudiaste o no estudiaste, es por la fe. Mientras hablaba con la Dani de este tema, yo decía, ¿qué preguntas podemos hacer? Porque es difícil que alguien vaya un día martes a las 10 de la noche a la casa de la Maggi y le diga que la vienen a judaizar. Yo creo que nosotros en estos tiempos no tenemos esa lucha. Yo estoy seguro que si alguien va y a esta hora, un rato más tarde, y le dice a Ariel que para recibir y ser salvo necesita circuncidarse, seguramente no va a ser una lucha para el Ariel. Pero ¿saben qué? Siempre lucharemos por mantenernos puros en el Señor, no contaminarnos, no añadirles cosas. Yo sé que tú puedes cargar con trauma, yo sé que tú puedes cargar con otras cosas, con temores, con dificultades, pero eso no necesariamente se lo tenemos que indexar, añadir al Evangelio. Pasemos a las preguntas, Dani. Como dije hace un ratito, va a ser difícil que alguien venga a esta hora vestido de judío o venga haciendo zancadillas al apóstol Pablo. Voy a leer la pregunta 1. ¿Sientes que en tu vida hay agentes que pueden contaminar a los demás? ¿Sientes tú que tú tienes cosas que pueden contaminar a los demás? ¿Saben qué cosas pueden contaminar a los demás? Es decir, muchas veces, ¿saben? Lo que
predicó el Ariel la última vez estuvo bueno, pero ¿saben qué? No es tan real, o no es tan así. Yo no lo hago tan así como otros lo dicen. Segunda pregunta. ¿Has luchado con amistades tóxicas? Y cuando pensamos en amistades tóxicas, alguien puede decir, sí, las del trabajo, unos parientes que no nos llevamos tan bien, pero las amistades tóxicas inclusive están muchas veces dentro de la iglesia. Tercera pregunta. ¿Estás dispuesto a crecer en el buen estudio del Evangelio? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Como siempre, y como ha sido costumbre estas últimas semanas, en la cual se plantea la pregunta y se deja la parrilla de preguntas ahí, y cada uno voluntariamente va diciendo, no, yo quiero ayudar a responder la 1, la 2, pero ¿saben qué? Las escrituras siempre tendrán una lección práctica para estos días, para este tiempo, para esta generación y para esta cultura. Siempre, siempre. Ellos lucharon contra los judíos que buscaban circuncidar e imponer la ley y venían haciendo zancadillas. Y lo peor es que les empezó a dar éxito. Voy a añadir algo más. La epístola de Gálatas es una de las pocas epístolas que casi no parte con saludos. Tiene pequeños saludos. Yo me imagino al apóstol Pablo, preocupado, tenso, con ánimo de discutir. Pasa tan pronto al mensaje y lo que él quiere enseñar que casi no saluda al principio y busca defender a aquellos que habían creído de corazón y estaban siendo contaminados. Vuelvo a leer las preguntas. ¿Sientes que en tu vida hay agentes que pueden contaminar a los demás? 2. ¿Luchas con amistades tóxicas, relaciones tóxicas, novias tóxicas, novios tóxicos? 3. ¿Estás dispuesto a creer en el buen ambiente del Evangelio, en el buen estudio del Evangelio? ¿Cómo lo harás?